Hey, muy buenos dos aquí. Bueno, amigo, en un nuevo vídeo de Minecraft Edition 0.8.1. Y bueno, chicos, hoy vamos a ir con mi hermano jugar en un mundo suyo que creó él en creativo y ahora lo tiene en supervivencia. Si tenéis el Pokémon Inventor, que haré un tutorial más adelante, puedes cambiar de creativo a supervivencia. Con la nueva versión puedes volar, puedes editar todo el inventario que quieras. Y bueno, es muy útil y tal para todas las cosas, ¿no? Lo utilizar en la serie si me permitís, por ejemplo, si me quedo trabado en algunas cosas y tal, ¿no? Y bueno, algo me lo importante, que es como un mundillo así. Bueno, mira, ya me dio aquí una espada, es que antes me hizo descontarme, ¿no? Se llama Creeper Hunter y este castillo es lo que he ido. Este en teoría es mi casa, no me gusta nada, realmente, Creeper. Ya, bueno, es que la isla empieza corriendo, luego recoges madera y te la retocas. Sí, y es que está muy oscuro. Nada, yo voy a hacer un review del castillo, tú vete recogiendo minerales, ¿vale? Bueno, yo te acompaño porque... Vale. Tal, no, Vale. No sabes cómo es. Vale. Bueno, ¿por dónde se entra? Ah, vale, por aquí. Hay una puerta. Una puerta. Dios santo, vaya entrada más cutre. Camuflada. Ya, bueno. Esto sería lo que es la muralla. ¿Empezamos por la muralla o por...? Por la muralla. Vale. Esta es la muralla, vale. Aquí hay una... Esto es la muralla, sí, vale. Sí. Vale, es como una muralla, ¿no? Y aparece en una torreta. Vale, esto es como... Bueno, perdón si me han salido los... Esto es como la torreta, a ver si vienen ahí monstruos o enemigos, pues les empezamos a disparar, ¿sabes? Después las torretas, que están muy guapas, me gustan mucho, ¿eh? Tienen como... son como... Bueno, a ver lo que hay aquí, no hay nada. Ya, es que... Bueno, desde aquí también se dispararía todo esto, ¿no? Digo, esto sería lo que sería la muralla, ¿no? Oye, ¿por qué hay un baúl? No puede salir, ¿lo puedo quitar? Sí, quítale. Vale. Perdonad esto, chicos, ¿no? Pero... Es un error. Ya, voy a ponerlo aquí, después ya lo cambias. No lo pongas, que no debería estar. Usted cállese, ¿no? Y bueno, os comenté que lo que veáis mal, o sea, si le dais dislike, por mí vale, pero que expliquéis por qué lo dais, porque a ver, si mejoro y todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que la muralla ya más o menos está enseñada, ¿no? Sí, Vamos. Es simétrica en todos lados. Por aquí, porque aquí no fueron aquí. ¿Por qué por aquí no se puede bajar? ¿Qué te refieres? Es que solo hay una para bajar. Dios santo, chico. Bueno, si quieres bajamos de un modo más rápido y más simple. Aquí tampoco. Bueno, vale, vamos a bajar a lo loco. No, espera, que está cerca tu casa y desde tu casa. Hasta luego. Papá, Vale. ya bajé a lo loco. Cuando Vale. encuentres la puerta... Esto sería como la muralla, ¿no? Por dentro, y creo que está el botón para que alumbrase, ¿no? Sí. Después aquí, esto no sé lo que pasa, aquí parece que hay un arquero, le voy a facultar, no te preocupes. Vale, lo maté. Tío, ¿has cogido el hueso? Pues corto. Más sorpresa, es que acabo de Dios llegar santo. y lupa. Bueno, esto es lo que, no sé lo que le pasó aquí a mi hermano, que es un bug o un lago o cualquier historia de estas, que es que no se separan los baúles, ¿no? O sea, algo así. Después aquí hay como una subida que va directamente hacia la parte superior. Bueno, ¿cómo? Ahora me preguntaréis, ¿cómo lo sé? Bueno, es que me lo enseñé antes para lo que lo pudiese explicar y eso. Después esto es como una especie de, bueno, como comedor, y con las alfombras, perdón, bueno, da igual, bueno, lo tienes. Da como un toque de silla o de mesa. Después aquí tiene como una especie de piscina, ¿no? Con todas las cositas. Después aquí tienes una ducha, que es una ducha trampa. Os voy a explicar ahora por qué. Bueno, mejor no os lo explico porque mira, tú si te metes aquí, y hay un bloque aquí de profundidad, tú te metes, ¿sabes? Pues te quedas ahí atrapado para siempre de lo siempre. Si sales y te ahogas, ¿sabes? Después la subida, esto no me ha gustado, sinceramente, Dan, o sea, Creeper Hunter, bueno, y es que es esto, que es que tienes que saltar aquí para subir, esto no me ha gustado. Es un error mío, no se puede arreglar. Vale. No conozco la manera. Bueno, después aquí es una caminata gigantesca que tampoco me gustó nada, sinceramente, pero bueno, no, está bien, ¿no? Después esto es como la sala del trono, ¿no? Vaya por Dios, vaya manía yo con romper las alfombras. Esto es como una sala del trono, ponte tú, Creeper, el rey ninja. Bueno, y la sala, y el último piso, como es
de cómo se sube. Eso hay que bajar, lo que significa que Pero tenemos que volver. esto es una construcción para simios, no en serio. Pero muévete, hombre, muévete. Muévete. Dame pedres. Te mereces la muerte. Vale, ¿sabes qué? Yo paso por delante. Vale, gracias. Pero yo te golpearé con la espada de hierro, no te creas. Bueno, por aquí se sube, ¿no? Sí, vale. Sí, por ahí. Espera, vamos a subir. Vale, ya están subiendo. Esto es como el piso de arriba, ¿sabes? Podrías haber puesto cristal para que se da. Esto es como una especie de cuarto, ¿sabes? Es como el cuarto de mi hermano, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Como el cuarto para él. Vale. Lo que haría en así, pues, he pensado, ¿sabes? Esto se me ocurrió así, solo al llegar aquí. Entonces esto, o sea, solo llegar aquí, pues, o sea, llegar aquí. Bueno, no sé cómo explicarlo. No sé por qué me daba. Este vídeo lo he hecho así porque tenía ganas de hacer o sea, subir algo online con un amigo. No sin libros, sino. Fíjate en una de las torretas, ya verás qué sorpresita te llevas. Vete al balcón y lo verás. Balcón, no, sí, estoy aquí arriba. Bueno, pues mira una de las torretas. Vale, ¿cuál? Una. Vale, ya lo miro. Míralas todas, bueno, mira, yo te anuncio una vaca. ¿Me confundes con una vaca? No, en serio. Es que como tienes este vídeo, yo también la tengo, pues, claro. Vale, ya te veo. ¡Ey! Maldito animal. ¡Sorpresa! Para hacer el de Assassin's Creed, tío. Vale, vamos a cambiar un poco de filete. Yo necesito filete. Vale, pues te lanzo filetes. Lucas, te lanzo filetes. Pues ¿Esto es pólvora? pero nada más estupideces que... Vaya por Dios. Bueno, hay 17 filetes, algo... Esto es súper... Bueno, antes me recuperaba uno, ¿eh? O sea, no, esto es extraño, ¿no? Esto es muy extraño. Bueno, aquí no hay nada. Hola, Venom. Tío, por favor, aparte. Y lo que haríamos hoy es hacer una mina. ¿Tienes alguna mina preparada? No tengo nada. Bueno, pues podríamos hacer, no sé, podríamos hacer algo. ¿Qué haríamos, digamos? Yo, pues... Sí, ¿qué haríamos? Podríamos empezar a talar un poco de madera. Vale, vamos. No, es que solo lo que nos sacamos del Pokédex es esto, ¿no? La espada y los animales que los habrá sacado fijo. Sí, los animales los que... Y sé que se os puede hacer un poco, mucho, muy pesado, que en todos los episodios esté recogiendo madera, que esté haciendo las mismas cosas. Entonces hoy hacemos una pelea entre los dos. Bueno, pero es que yo moriría o tú morirías y ya, y después sí, por cierto, mi espada se está a punto de romper y... ¿cómo estás? No, aquí estoy crafteando ya aquí varias cosas. Yo me voy a hacer un pico. ¿Lo hacemos una pelea de palos? ¿Qué tal? Sí, una pelea de palos. Porque es que mi espada se rompe y los palos no se... Vale, a medianoche. Vale, espera que lo deje en un baúl. Y que, bueno, ostras. Vaya manera que tenemos con los esqueletos. Tienes que alumbrar esto, ¿verdad? Tienes que alumbrar esto. Bueno, voy a dejar mis cosas en este baúl de la esquina. Es mi baúl. Vale, pues sabes que voy a ir... No, mira, si lo dejo aquí para... luego lo recojo. No me toques nada. Sí. Déjame todo menos los palos. Sí. Si quieres nos hacemos una armadura que sea igual de cuero. Vale. Es que tengo mucho una armadura. Solo llevo un palo, no te preocupes. A ver, vale, tengo 19, está para los petos y... Oye, no has colocado nada. Vale, estás crafteando, venga. A ver, ¿qué hacemos? ¿2 petos o...? 2 petos. 2. Y ya está, a punto. Ya está, me da perfecto y ya está. Yo me equipo un peto. No, hombre. Y te lanzo... Es que lo me has quitado de un punto de vida. Ya, lo sé. Por eso. Claro. Bueno, ahora vayamos a... Vamos. Vale, ya estamos super guays. No, en serio, este, para el que no lo sepa, pues este skin lo hice yo, ¿sabes? Con el programa que os lo voy a dejar. 3, 2, 1. Espera, un segundo. Que quito esto y esto para que me vaya más fluido. Perdonad si juego con poca cabeza. Vale, 3, 2, 1, ya. Las tienes que dar son tremendas. Las que te estoy metiendo son tremendas. Hermanito. Venenoso. Váyate, hombre.
voy a llevar juguetes. Ya. Me los voy a comer yo. No, pues ya no te hago, eso lo llevaba dos por si acaso. No vale pegar con el puño, solo vale pegar con el palo. Estamos más o menos equilibrados, pero me va a matar porque yo lo veo, ¿sabes? Venga. No. Me va a dar un golpe, Vale, dame el favor. Vale, pero el piquete, por cierto, está muy dañado. Ya lo sé. Es que estos petos son muy fracas, sinceramente. Sí, son muy fracas. Mira, ya te veo, sí. Hay zombies y creepers en nuestra casa. Como que me llamo Creeper Hunter, espera, ahora vuelvo. Déjame los creepers a mí. Y mi palo. Es mi arma personal. Vale, pues ahora mismo te paso el palo. Mi palo. De la esquina, ya tienes el palo. Vale, así ya. Voy a coger mis cosas. Mis cosas. Oye, no me Venganza. Qué injusticia, chicos. Venganza. No sé cuánto llevaré de grabación, entonces, bueno, yo supongo que podría ya cortar o, bueno, no sé. Yo creo que grabaremos un poco más hasta que salga de día. Y bueno, vamos a hacernos un pico. Y bueno, voy a coger mis cosas. Y este vídeo, no sé si queréis, dejadme en los comentarios, ¿no? Si queréis que continuemos con la serie, bueno, no con la serie, pero bueno, con este server. Que hagamos otro episodio. Sí, que hagamos otro episodio o cosas así. Y tal vez, y que se nos unan también, ¿no? Como Megacina Kitchen o Nano 111, ¿sabéis? Me gustaría mucho que se pudiesen, o sea, que viniesen, porque bueno, oye, nunca está de más. Bien, voy a buscar un creeper para cargármelo con el palo porque es mi tradición. ¿Dónde está? No sé si hay. No hay. Bueno, yo voy a por más comida. Yo voy a buscar un creeper. Bueno, y lo que quería hacer es, bueno, simplemente eso, ¿no? Pues este vídeo es más o menos explicativo, pero también así para que no se haga pesado el que siempre esté haciendo las mismas cosas, como recoger madera o tal. Si queréis subo otro vídeo de la serie de supervivencia que tengo ahora mismo. Bueno, sí, lo voy a subir si queréis. Sí, lo subiré, venga, total. No os hace daño a nadie. Hombre, aquí hay vacas, más vacas. Fijo que tienes la dificultad activada. Sí. Mira, te lo enseño. Bueno, ya tenemos una de vaca, que es mi favorita. Y no, eso sería más o menos todo. Ostras, tío, ¿tú has visto que hay pollos y hay... Ah, es verdad, los encerré yo. Mira qué bien. Mira, huevitos. Por fin algo inteligente. Mira una vaca, que es una vaca. Es tu novia, ¿no? Perfecto, ya tengo algo de comida. Pollos. Y no, también os quería desear... Bueno, Feliz Navidad. No, feliz Navidad no, que ya ha pasado. Feliz vuelta a clase. Sí, eso sí. Feliz vuelta a clase, aunque no la tengáis, porque ya sabemos que casi nadie... Feliz fin de vacaciones. Qué gracioso eres, Dan, qué gracioso eres. Algo me ha pegado. Sí, es un creeper fijo, ¿sabes? Que quiere la revancha. Bueno, y chicos, yo supongo que aquí lo podríamos dejar. Y bueno, esto es todo por hoy. Bueno, no es todo por hoy porque subiré otros vídeos seguramente. Entonces, bueno, todavía no tienes caretas que yo voy a dar saltitos delante de tu cara. hasta luego. Morirás. Y bueno, hasta luego.